Iglesia, Dios me les bendiga muchísimo. Qué bueno es estar nuevamente aquí en la casa del Señor, amén. Yo me gozo muchísimo por poder estar acá en la casa del Señor, porque quiere decir que hemos vivido una semana más. Dile que tienes al lado una semana más. Y hay semanas que son muy largas y hay semanas que son cortas. Por lo general, cuando estás muy bien, se te pasa muy. Y cuando estás en un momento de conflicto, se te pasa ¿cómo? Muy lento, ¿no? Hay semanas muy largas y hay semanas que son muy cortas. Esta semana, para mí fue una semana, no voy a decir ni corta ni larga, sino una semana reflexiva frente a lo que está ocurriendo y nos está ocurriendo como iglesia. Dile que tienes al lado, hoy vas a prestar atención. Hoy presta atención. Amén, a la voz de Dios, que es lo más importante. Terminamos el mes hablando acerca de el mes de visión. ¿Y cuál es la visión para este año? Vamos a decirlo fuerte. ¿Cuál es la visión para este año? Amanecer con Ebenecer. Hace poco estaba pensando en eso y cuando soy tan insistente en que lo confesemos, lo declaremos, es porque tenemos que declarar y confesar lo que es bueno, no lo que es malo, ¿vale? Y cuando digo amanecer con Ebenecer, no quiere decir nunca que esté desplazando al Señor o que Ebenecer sea más grande que el Señor. Porque escuché un comentario que decía amanecer pero con Dios. Pues claro que sí, pero ya Ebenecer significa lo que Dios quiere y lo que Dios anhela. Y también nos da una propiedad. Di a ti, di propiedad. Me da una propiedad. Y eso es algo que me identifica como persona, como hijo, como comunidad. Y por eso digo amanecer con Ebenecer. Porque la visión es para Ebenecer. Cuando tú tomas esa visión para ti, haces parte de Ebenecer. Y no solo haces parte de Ebenecer, sino parte de tanto las bendiciones como los procesos que estamos viviendo. Y cada iglesia, la bendecimos, que esté acá en Vitoria, que esté en el mundo, tiene diversos procesos y Dios pone visión en cada uno de ellos. Y no quiere decir que la visión de nosotros sea mejor que la visión de otra iglesia, no. Quiere decir que cada persona que se agrega a la comunidad es porque Dios lo ha permitido. Y eso es algo bíblico. Dile que tienes al lado, Dios permitió que tú estuvieras acá. Es así. Y cuando tú tienes eso y descansas en ello, sabes que Dios obra. Dios siempre obra en esas cosas. Hoy quiero hablarles acerca que hemos estado meditando muchísimo con mi esposa, la pastora Andrea, y es acerca del frío espiritual. Hoy he titulado esta enseñanza, el frío espiritual. Dile que tienes al lado, el frío espiritual. Cuando llegué esta mañana, muy temprano, a la iglesia, a preparar la predicación y a estar acá un tiempo con Dios, tuve un pensamiento y era, hoy no les voy a poner calefacción para que sientan frío. Y luego lo notan, porque es algo, es un ejemplo práctico, pero no, Dios en su corazón dijo, ¿cómo vas a hacer eso? También están los niños. Y pensando en los niños, pensé también en los niños espirituales, que vienen a la iglesia muchas veces, que cuando no tienen que criticar, critican que hace frío. Y eso también ocurre en lo natural como en lo espiritual. Yo dije, no, vamos a poner calefacción. Hoy he titulado esta enseñanza, frío espiritual. Dile que tienes al lado, frío espiritual. Frío espiritual. Y viene resonando en mi interior esa expresión de frío espiritual porque el domingo pasado, el día de mi cumpleaños, bueno, no cumplí el domingo, pero me lo celebraron, sentí mucho frío espiritual. Es más, me contagiaron del frío espiritual. Sentía que no habían ánimo, sentía que no habían ganas, sentía a las personas muy cargadas por sus cosas que estaban viviendo, sentía mucho frío espiritual y aún así, y lo hablo en el espíritu, que sentía frío espiritual, como que si la llama estuviera un poquito apagada en la iglesia, y más que en la iglesia, en cada uno de nosotros.
Porque la manera para acobijarnos y darnos calor espiritual es unos con otros. No piensen un poco acerca de eso. Hoy les invito para que piensen acerca de eso. Entre nosotros es que nos damos calor. Y es un calor que proviene de Dios. Y basándome en todo lo que he experimentado esta semana con respecto al frío, quería hoy hablarles acerca del frío espiritual y cómo combatirlo y por qué lo estamos viviendo. Algo también que he pensado durante este tiempo en donde hemos estado hablando acerca del frío espiritual con mi esposa es que después de la pandemia sí hubo un síntoma en general en la iglesia y fue que hubo un enfriamiento, se enfrió la iglesia de manera espiritual, porque quizás muchos creyeron que la iglesia no era importante. Dile al que tienes al lado, la iglesia sí es importante. Y muchos creyeron que no era importante, pero la iglesia sí es importante y empezó un enfriamiento espiritual. Muchos conceptos llegaron a la mente de las personas y quizás eso les hizo dudar o empezaron a combatir acerca de su vida espiritual. Y eso es algo que el enemigo siempre provoca en un cristiano para debilitarlo. Entonces, hoy, ¿cómo he titulado la enseñanza? Frío espiritual. Quiero empezar diciendo un versículo que está en Isaías 5:20 que dice de esta manera: qué aflicción, mira lo que dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué duro es para las personas que piensan que la iglesia no es luz. Y quiero leer otro pasaje bíblico para entrar en calor. El chiste, hasta bueno, ¿no? Génesis 8:22 dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra exista, siempre habrá frío y habrá calor. En cualquier momento de tu vida podrás sentir eso, ¿vale? Tanto frío como calor. Y no sé si la pastora, la niña, ¿cómo está la niña? ¿Está bien? Sí. Mientras la tierra exista, siempre habrá frío y calor. Dile al que tienes al lado, siempre existirá. Siempre existirá. Y eso pasa también en la vida de un cristiano. Mientras estemos en el camino de Cristo, siempre habrá frío y calor. Hay momentos donde tú te sentirás que estás a tope con Dios, que te levantas hoy y dices, wow, Señor, hoy tengo la fe acá. Y hay días donde te levantas y dices, Señor, hoy tengo la fe acá. Hay momentos en tu vida donde nos ocurre, ¿vale? ¿Me ayudas, pastora, por favor, con la niña para que pueda estar con los niños? Gracias. Muy bien. Gracias. Siempre habrá momentos donde hay frío y hay calor. Siempre en la vida cristiana nos va a ocurrir siempre. Y escuchen esto, siempre. No se me distraigan, por favor. Siempre habrá, porque creo que el tema de hoy es muy importante. Y yo creo que tú debes saber que siempre vas a tener que enfrentar momentos de frío y momentos de calor. Y lo voy a hablar de esta manera. Momentos donde tendrás fe y momentos donde no. Momentos donde creerás y momentos donde no creerás. Momentos donde te sentirás seguro y momentos donde te sentirás inseguro. Pero el Señor en esto nos habla y el Señor anhela que de esos momentos tú puedas salir en victoria. Dile al que tienes al lado, tú puedes salir en victoria. Tú puedes salir en victoria y tú vas a salir en victoria. Tú vas a salir en victoria, vamos a salir en victoria, porque el Señor dice que nos lleva de triunfo en triunfo en un desfile glorioso. Y me gusta como lo dice el pastor Derek Prince. Cuando habla este pasaje de desfile glorioso, ¿alguien se ha visto la película Gladiator? Donde cuando entra el emperador, entra en un carro y toda la multitud lo abuchea porque ganó una batalla.
Eso es entrar en un desfile glorioso cuando el Señor habla. Nosotros entramos en un desfile glorioso con el Señor, en donde todo el mundo nos alaba de lo que hizo Dios a través de nosotros. Eso es estar de victoria en victoria, en un desfile glorioso. Entonces, repito, hoy he titulado la predicación Frío Espiritual. Iglesia, necesitamos combatir ese frío espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente a través de la palabra. Quiero hablarles acerca de un ejemplo bíblico y está en Juan, capítulo 18, desde el versículo 15. Y lo voy a leer en mi versión PDT, que dice de esta manera. El título habla la negación de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces, pero le voy a hablar acerca de la primera negación. Dile a que tienes al lado, la primera vez que lo negó. Y yo sé que el Señor me lo mostró para esta predicación. Y dice así: Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó fuera, cerca de la puerta. Luego el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchedumbre que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. Versículo 17. Entonces la muchedumbre le dijo a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió: no, yo no. Dilo fuerte: no, yo no. Versículo 18. Los siervos y los seguidores y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío. Indicativo de su negación. ¿Qué pasaba a su alrededor de Pedro cuando fue negado? Que había frío. Cuando tú empiezas a sentir frío espiritual, lo primero que haces es que Pedro no quería entrar. Aquí vemos que cuando tú empiezas a sentir frío espiritual, tú no quieres ni siquiera ir a la iglesia. Tú no quieres saber absolutamente nada, empiezas a negarte a entrar. Y lo segundo que vemos allí es que a su alrededor había frío. Y alguien hizo una hoguera y él se acercó para calentar su frío, para que le quitara el frío. Quiero que eso lo pensemos bien. Al momento de estar allí, una persona vino y le preguntó: ¿tú no eras el que seguía a Jesús? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Y Pedro qué le dijo a la persona? No, yo no. Lo negó. Prefirió el calor de otros, hablándolo en términos personas que no conocen a Dios, que acercarse a Jesús y decir: yo no lo voy a negar. La primera negación que ocurre en la vida de un cristiano, y quiero hablarlo de esta manera, es cuando empezamos a sentir frío espiritual. Empezamos a negar a Dios en las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Pero por qué Dios hizo esto? Pero yo no creo que Dios haga esto. Pero mira cómo me está yendo de mal. Pero mira mi familia, pero mira las cosas. Porque dejamos en algún momento que nuestra vida se llenara de un frío espiritual. Dile al que tienes al lado: ¿escuchas o no escuchas? ¿Escuchas o no escuchas? Y Pedro lo hizo en este momento. Pedro negó a Jesús y fue la primera vez que lo negó cuando tuvo frío espiritual. Una manera de negar a Jesús es diciendo: ¿yo para qué voy a la iglesia? Eso no sirve, porque empezamos a sentir frío espiritual. Prefiero el calor de mi casa y mis cobijas que ir allá. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Amén? Digan amén. Amén. Eso. Frío espiritual. La palabra enfriamiento es definida en el diccionario como el descenso de la temperatura de un lugar o de un ser vivo. Se produce porque hay un intercambio del calor original por el frío que llega. El enfriamiento también puede ser aplicado a las relaciones e incluso a la vida espiritual. En este sentido, el enfriamiento espiritual es el proceso
de debilitamiento y disminución de la relación con Dios, que causa alejamiento de las personas del Señor, de la iglesia y el mismo Dios, el cual no aparece de inmediato, sino que se da de forma gradual, tanto que la persona posiblemente no se dará ni cuenta que lo está padeciendo. Dile a que tienes al lado, ¿cómo estás tú? Yo les puedo decir cómo están ustedes, cómo estáis vosotros con el servicio que están dando a la iglesia, cómo están siendo de fieles en su vida con Dios. Y yo sé que otros también, o los que están más cerca, podrán decir cómo podré estar yo, también con lo que yo hago o con lo que no hago. ¿Ves esto? Síntomas. ¿Quieren saber cuáles son los síntomas? Se los voy a enumerar, algunos que saqué, para que determinemos si estamos fríos o no, ¿vale? Algunos de los síntomas espirituales son estos. Primero, desgano por las disciplinas espirituales. Ese es el primero, desgano por las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Orar y leer la Biblia. ¿Cuántos acá oran todos los días? No levante la mano, por favor, para no... Y esta es más fuerte. ¿Cuántos de acá leen la Biblia todos los días? Pregúntense ahí. Y eso puede ser un síntoma de enfriamiento espiritual. Segundo síntoma que va incluido en el primero, dejar de orar. Desinterés para leer la palabra de Dios, el tercer síntoma. Cuarto, no meditar en la palabra ni tener un tiempo de devocional. ¿Cuántos aquí tienen un tiempo de devocional con Dios? No me contesten. Si tú no tienes un tiempo devocional, puede que estés en esos pasos que llevan al enfriamiento espiritual. ¿Cuál es mi tiempo devocional? Apartar un ratito para orar, para meditar, para hacer las cosas de Dios. Por lo menos para pasar un tiempo con Dios. Eso no quiere decir que sean 2 horas, 5 horas. Mira, si son 10 minutos y son valiosos y es tu tiempo para Dios, eso es un tiempo de Dios bueno para ti. Así sean 10 minutos, 5 minutos, pero que tú los dediques a Dios. Amén. Quinto, dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse. Eso es un síntoma de estar frío espiritualmente. Dígale que tienes al lado, así que no puedes faltar. Algo que nos ayuda a no enfriarnos es obligarnos a ir a la iglesia. Y lo digo de esta manera, hay que obligarse muchas veces, porque a veces no queremos. Ay, pero Dios, toda la semana, tanto trabajo. Ay, Dios, tú me perdonas. O nos sentimos mal o lo que sea. Mira, debemos obligarnos a venir a la casa del Señor. Dile que tienes al lado, te espero aquí. Espero aquí. Porque juntos sentiremos más calor. La palabra dice, 1 sentirá frío, 2 se abrigarán. Por eso es tan importante estar en la iglesia para no caer en frío espiritual. Siguiente, aumento de la queja y disminución del agradecimiento. A ver, ¿cuántos durante la semana se han quejado más que agradecerse? No levanten la mano. Eso es un síntoma de enfriamiento espiritual. Que llega a la casa, es que tengo mucho trabajo, no sé qué, en vez de decir gracias Señor por el trabajo. ¿Cuántos les pasa? Eso puede enfriarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una vida de queja. Y la queja es algo que al Señor no le agrada. Dile a que tienes al lado, no te quejes, no te quejes, no te quejes. Agradece, agradece. Mira lo que me pasó ayer. Ayer tuve que trabajar, hablando mis super historias. Ayer tuve que trabajar y a mí me gusta, la verdad es que a mí me gusta el trabajo. Me gusta estar haciendo las cosas y más porque veo que el Señor siempre me enseña en cada cosa que hago. Y ayer la aplicación que tenemos para fichar, cuando estaba en la base ya para salir, decía excediste el tiempo permitido
de trabajo por un día. Y trabajé ayer 11 horas. Y yo le dije al Señor, gracias. Gracias. Llegué cansado, pero llegué a servir a mi casa, llegué a pensar en lo que hoy tenía que dar, pero di gracias. Gracias porque puedo trabajar. Hay un dicho que dice, es mejor levantarse a trabajar que levantarse a pensar en qué trabajar. ¿Sí lo que lo dice? Entonces, sea agradecido. Tanto, si no tienes el trabajo ahora, sea agradecido. Señor, ¿tú me quieres descansando? Pues descanso. Pues es que es verdad, porque también hay tiempo para todo. La palabra dice hay tiempo para todo. Si te tocó descansar, pues descansa y disfrútalo. Pero si te tocó trabajar, trabaja. Amén. Eso es importante, pero sea agradecido en todo tiempo. Si no lo estás haciendo es porque hay un enfriamiento espiritual. Dile al que tienes al lado, vamos a calentarnos. Tremendo, ¿no? Siguiente síntoma, y yo sé que ya son las 2, espérenme un poquito, por favor. Aumento de la queja y la disminución del agradecimiento. Sentirse sobrecargado y cansado. Cuando se sienten que no pueden más, eso también puede ser un síntoma de enfriamiento espiritual. 8. Endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios. Es que ya no. Endurecer el corazón hacia las cosas de Dios. Y yo lo veo aquí a veces en rostros cuando están duros. Cuando reciben la palabra de Dios, hay unos que la reciben diciendo, Dios háblame, y otros que dicen, venga a ver qué va a decir hoy. No sé si me hago entender. Si tú estás en una posición así, dile al Señor, Señor, yo no quiero estar así. Porque el Señor quiere hablarte a tu corazón. Siguiente, aparición de la crítica a los temas o al estilo de la predicación. Eso es común. Cuando tú empiezas a enfriarte espiritualmente dices, ay, pero ¿por qué el pastor no habló de eso? Pero porque el pastor dijo, vea que se equivocó en esto, vea que no sé qué, vea qué tal. Eso yo lo sabía, yo lo aprendí de niño. Empiezas a criticar en vez de recibir. Y tienes que tener un corazón de recibir. Amén. 10. Tolerancia. Digan fuerte, tolerancia a los pecados. Empezamos a tolerar los pecados. Y no solo los propios, sino de las personas que tenemos al lado. Por ejemplo, una persona dijo una palabrota. Y como que yo sé. Empezamos a tolerar. Y quizás a nosotros después se nos sale una palabrota. Y decimos, bueno Dios, es una sola. Empezamos a tolerar. Y estoy hablando con cosas pequeñas. Porque una manera de tolerar también es regresar a las prácticas dejadas, que es el 11. Regreso a prácticas dejadas, ¿como qué? La mentira. Es que es una mentirita. A la ira. Al licor. Ay, Señor, es que tú dices que el vino alegra el corazón. Venga, un par de vinitos. Empezamos a cambiar lo que realmente es, etcétera, etcétera. Me invitaron a una reunión, a una fiesta. Empezamos a cambiar a Dios. Y cuando nos damos cuenta ya estamos totalmente fríos. Dirá que tienes al lado, no estemos fríos. No estemos fríos. Y que es el que me impactó y por el cual hemos estado pensando y hemos estado conversando con mi esposa, pero que quise dar esta enseñanza hoy, es dejar de servir y dejar de dar. Cuando tú estás frío espiritualmente, dejas de servir y dejas de dar. Aquellos que diezman, aquellos que ofrendan, aquellos que sirven, que llegan temprano, que quieren venir a lavar los baños, ya no lo hacen. Que vienen y sacan justificaciones un montón. No, es que allá siempre es desordenado el pastor, siempre no sé qué. Bueno, sí, pero es que tu servicio no depende de mí. Gracias al Señor hay un pastor que haga un desorden para que sirvas. Estoy molestando. Pero no sé si me hago entender. Tu servicio no depende de mi comportamiento, porque tu servicio no es para mí. Tu servicio es para Dios. Y cuando entendemos eso, no nos dejamos enfriar espiritualmente.
Dile al que tienes al lado, tienes que servir. Tienes que servir y tienes que dar. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra dice que el alma generosa prosperará. Y no solo dar económicamente, dar en todo sentido. Dar una risa, dar un abrazo, dar un buenos días, unas buenas tardes, dar un buen consejo, dar un aliento a una persona. Dar, servir, porque a eso fuimos llevados. Y si tú estás experimentando algo de lo que he hablado, quiero dejarte con este versículo que me gustó muchísimo y está en Apocalipsis 2:5 y dice así, lo leo en una versión y luego lo leo en la 60, pero dice así: así que ponte a pensar en que has fallado. Cuando estamos fríos espiritualmente es porque seguramente sientes que has fallado en algo. Dice, así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete. Yo sé que se mueren de las ganas de decirle al que tiene al lado, arrepiéntete, dígaselo a ver. Arrepiéntete, 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 me tengo que arrepentir. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Mira lo que el Señor nos está diciendo. Ponte a pensar en qué has fallado. Señor, ¿en qué he fallado? Sí, sé que he fallado en esto, en esto. ¿Ahora qué tengo que hacer? Arrepentirme. Ahora me arrepiento. Y Dios es precioso. Y dice, y ahora retírate. ¿Dice eso? Dice, ahora retírate, no hagas nada. ¿Dice eso la Biblia? No, dice, y vuelve a actuar como al principio. ¿Y cuándo? ¿Cómo actuábamos al principio? Cuando estábamos enamorados con Dios, cuando lo hacíamos todo por fe, cuando lo dábamos todo, cuando nos metíamos acá a la iglesia 8 horas, cuando los papás me decían, ay, pero los jóvenes tienen que irse temprano a la casa y todos acá metidos. Eso es lo que hay que volver al principio de servir, no de llegar tarde, no. Al principio del servir, del corazón de servicio que Dios anhela. Y lo leo ahora sí en esta versión. Eso está en Apocalipsis Apocalipsis 2, versículo 5. Dice así, para terminar. Apocalipsis 2, versículo 5. Versículo, lo leo desde atrás. Y habla a la iglesia de Éfeso. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién? Jesús. Yo conozco tus obras. Dile que tienes al lado, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ves? Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y que has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dile al que tienes al lado, no dejes tu primer amor. No dejes tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El versículo 5. Espera un segundo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Para dar un punto de historia.
Los nicolaitas eran un grupo religioso que lo que hacían era pervertir las costumbres morales y religiosas. Lo que ellos hacían era traer al evangelio el síndrome del libertinaje, de no pasa nada. Pero quédense con esto. Así que ponte a pensar en que has fallado. ¿Me ayudas, Chenoa? Y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Amén. Y yo quiero que pensemos en esto, en qué hemos fallado. Y arrepintámonos. Señor, entendemos que tú anhelas un nuevo comienzo para nosotros, Señor. Tú quieres un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo amanecer. Pero quizás no hemos podido ver ese nuevo amanecer porque estamos fríos espiritualmente. Hay helada en nuestro interior. Hay hielo en nuestro interior. Y puede que sea el producto de nuestras malas decisiones, el producto de escuchar voces incorrectas, el producto de tomar caminos incorrectos, el producto de creernos nuestras propias mentiras. Pero Señor, hoy venimos a ti y yo te invito a que te unas a esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy vengo a ti, creyendo en humildad que tú me escuchas y que me perdonas. Hoy me arrepiento de mis obras, de mis palabras, de mis pensamientos y te pido perdón. Hoy, Señor Jesús, quiero volver al principio de nuestra relación. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, hoy queremos volver al inicio de nuestra relación. Cuando me rescataste, cuando nos rescataste y cuando sentimos ese fuego en nuestro interior. Queremos sentir ese fuego por servir. Ese fuego por dar, ese fuego por compartir entre hermanos, ese fuego de estar junto a ti, Señor. Hoy lo necesitamos más que nunca para crecer como una iglesia sana, para crecer como hombres y mujeres sanos, para crecer, Señor, como cristianos sanos. Y yo sé, Señor, lo que dice tu palabra, que si nos arrepentimos, tú eres fiel y justo y nos perdonas. Y hoy pido perdón por la iglesia, Ebenezer, para que su amanecer sea glorioso como nos lo has dicho desde un principio. Por eso hoy como iglesia también volvemos a nuestros inicios. Hoy volvemos cuando empezamos contigo, que lo hacíamos todo con fe. Hubiera una persona, 2 personas, 3 personas, pero lo hacíamos con fe, creyendo que tú estabas, y así como estuviste en ese momento, estás ahora. Y por eso te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy bendigo tu iglesia, hoy bendigo tu pueblo, y te pido, Señor, que si hay frío espiritual, tú lo quites. Tú lo quites. Si hay crítica, enojo, si no hay ánimo para buscarte, Señor, quita el enojo, la ira, todo eso, Dios, y da ánimo para buscarte a ti, leer tu palabra, buscar tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios me les bendiga. Dale un aplauso al Rey de Reyes.
y Señor de señores.